Y hoy vamos a estudiar una de las secciones más maravillosas de la Escritura sobre lo que hizo Cristo en la cruz. Y esta sección no solo es increíble por las verdades que afirma de la muerte del Señor, sino que es tan impactante porque fue profetizada 700 años antes de que los hechos que se narran sucedieran. Acompáñenme a Isaías, capítulo 52, versículos del 13 hasta el capítulo 53, versículos hasta el versículo 12. Isaías capítulo 52. Dice así, y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 53, comenzando en Isaías 52, versículo 13. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca se les fue contado, y entenderán que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida con expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hagamos una pequeña oración. Señor, yo te pido, porque podamos entender, Espíritu Santo, que tú nos ilumines para poder entender tu palabra y las preciosas verdades que hay en este texto que predijeron tu muerte, Cristo, por los pecadores. Ayúdanos a comprender la profundidad de lo que significa esto para entender el gran sacrificio que tuviste que hacer para ganar nuestra salvación. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Se dice que estos versículos pueden ser llamados sin exageración el texto más importante del Antiguo Testamento. Hay algunos que mencionan que este podría ser lo que se denomina el Evangelio de Dios el Padre. Estos versículos fueron escritos por el profeta Isaías entre el 739 y el 681 a.C. El tema principal del libro de Isaías es salvación y muestra cómo Dios iba a castigar a Judá por su desobediencia en el exilio en Babilonia, pero también afirma la esperanza que vendría con la restauración de la nación, pero sobre todo con la venida del siervo de Dios. El tema del siervo de Dios es recurrente en todo el libro de Isaías. Y de hecho se mencionan diferentes tipos de siervo, como Israel, quien era el siervo de Dios, o el mismo profeta Isaías. Pero también se habla de un siervo especial, un siervo que establecería justicia en la tierra y que sería el Mesías prometido de Israel que vendría a reinar. Acompáñenme por un momento
a Isaías 42, versículo 1, que ahí nos habla de este siervo. Dice Isaías 42, 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí en este versículo y en otros más, el Señor está hablando de un siervo, de un Mesías prometido que iba a traer completa justicia a todas las naciones. Un siervo especial que sería el Mesías prometido de Israel que vendría a reinar. Y es de este siervo que hoy vamos a hablar en esta sección conocida comúnmente como la sección, como la descripción del siervo sufriente. Y esta sección comienza en el capítulo 52, anunciando la restauración total de Israel. Mire ahí en su Biblia, en Isaías 52, versículos 7 y 8, cómo se promete la restauración de Israel. Y en este momento, el pueblo en esta sección de Isaías estaba en el exilio. Mire Isaías 52, 7 y 8, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, o sea, Israel, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Dónde estaban en este momento ellos? En Babilonia. Y por eso hoy dice que Dios iba a restaurar a la nación, volviéndola a traer a su territorio. Entonces esta sección comienza aquí, donde se anuncia la restauración total de Israel, pero también la esperanza que Dios traería no solo a Israel, sino a todas las naciones. Mire el versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esto muestra que Dios iba a traer esa salvación a toda la humanidad. Y como consecuencia de todo esto, de que vendría esa salvación, Israel iba a ser restaurado. Mire el versículo 12. Porque no saldréis apresurado, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No tendrán que volver a salir, no tendrán que volver a esconderse. Obviamente estos versículos no han sucedido en la historia. Aquí hay una gran promesa de restauración para el pueblo que en ese momento todavía estaba en la cautividad. Y la pregunta que surge al leer esto es: ¿cómo será esta restauración? El lector que viene leyendo Isaías, que llega a Isaías capítulo 52 y lee hasta el versículo 12, se pregunta, bueno, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a traer justicia a todas las naciones? ¿Cómo Dios va a traer esperanza a Israel? ¿Cómo todas las naciones van a tener salvación? La respuesta va a estar en los siguientes versículos, con la descripción del siervo sufriente. La manera en que Dios iba a hacer esto es por medio de su siervo. Un siervo que debía venir primero como siervo sufriente antes que viniera como rey. Y es en estos pasajes que se describe lo que hizo Cristo como siervo sufriente para que pudiéramos tener salvación y ser librados del infierno eterno. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué nosotros todavía esperamos una segunda venida en donde Cristo va a venir como rey? Porque primero tuvo que venir como siervo sufriente. Primero tuvo que venir como siervo sufriente. Estos versículos nos dan el relato más vívido de la crucifixión de Cristo y de lo que significó que cualquier otro relato en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento. Estos pasajes nos muestran lo que sucedió con Cristo en la cruz. Un erudito alemán anónimo escribió acerca de Isaías 53 que parece como si se hubiera escrito debajo de la cruz del Gólgota. Parece como si se hubiera escrito por la vividez y por la exactitud de su relato. Vamos a estudiar hoy 6 aspectos de la grandeza del sacrificio de Cristo que harán que entendamos mejor su muerte en la cruz y lo glorifiquemos con mayor intensidad. 6 aspectos de la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, de todo el dolor, de toda la angustia, de todo el sufrimiento que tuvo que pasar para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, seguros de la salvación. Y el primer aspecto está en Isaías 52, versículos del 13 al 15. Lo voy a volver a leer. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído. El primer aspecto que muestra la grandeza del sacrificio de Cristo es su triunfo. Es su triunfo. Es interesante que este relato comienza con el triunfo de nuestro Señor antes de explicar el costo que Él pagó. Aunque de hecho el versículo 14 nos habla del costo también. El costo que pagó para lograr ese triunfo. Pero lo que se resalta en estos primeros 3 versículos es el triunfo del Señor. La sección se abre diciendo: he aquí mi siervo. Esta expresión, he aquí, es muy importante en el hebreo. Significa: denme toda la atención. Lo que aquí el profeta está diciendo, o más bien, realmente Dios a través del profeta, es: denme toda la atención. Y quien hace este llamado es Dios. Y Dios básicamente lo que nos está diciendo a todos es: quiero que pongan mucha atención, porque quien va a ser descrito es mi siervo. Quiero que pongan mucha atención, porque lo que ahora voy a hablar es mi siervo que va a poder traer salvación a la humanidad. Y a continuación el versículo dice que el siervo será ¿qué? Prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto describe honores que la Escritura solamente le da a la divinidad, que solamente le da a Dios, y que muestran que el siervo saldrá victorioso de la misión que le iba a dar el Padre. Pero el éxito prometido del siervo de Jehová a liberar a su pueblo incluye una asombrosa y una profunda humillación. El versículo 14 dice que se asombraron de ti muchos. Mire lo que dice el versículo 14 inicial: ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Pero por qué se asombraron? ¿Por su exaltación? No, se asombraron por su humillación. Ahí dice: de tal manera, y mire bien estas palabras, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El parecer, la palabra parecer tiene que ver con el rostro, y la palabra hermosura tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que en la cara y en el cuerpo del Señor iba a estar más deformado que cualquier otro hombre, tanto que no iba a parecer hombre. En su rostro, en su cuerpo, por los golpes, por los palos, por los latigazos que le pusieron, el Señor no iba a parecer hombre, no iba a parecer un ser humano. ¿Y qué es lo que buscan, o cuál es el propósito de estas palabras tan fuertes? Buscan darnos una idea de la profundidad y de la intensidad de los sufrimientos de nuestro Salvador, pero sobre todo de la grandeza del costo de nuestra redención. El Señor quedó deformado totalmente en todo su cuerpo. ¿Y sabe qué debe producir esto en cada uno de nosotros? Esto nos debe hacer conmovernos con vergüenza y dolor por nuestro pecado, porque nuestro pecado fue la causa del dolor del Señor. Y de esto debe despertar un mayor amor y una eterna gratitud en cada uno de nosotros por aquel que sufrió todo esto por nosotros. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero esa humillación no iba a durar por siempre, porque el versículo 15 habla sobre su exaltación final. Una exaltación que será sobre todas las naciones, y ahora estas, dice ahí, cerrarán su boca. Mire lo que dice después: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Esta es una exaltación que será sobre toda la humanidad. La pregunta es: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Obviamente eso será cuando el Señor vuelva por segunda vez. Y aquí lo increíble es que el profeta Isaías nos muestra en solo 2 versículos tanto la primera venida de Cristo como siervo sufriente, como la segunda venida. La segunda venida en donde todo hombre lo verá y toda lengua confesará que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Cristo vuelva, el texto dice que los líderes humanos se quedarán mudos y se quedarán asombrados. Ahí dice: los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En ese momento, los incrédulos, los líderes humanos, van a llenarse de vergüenza y dolor, porque se darán cuenta que nunca creyeron en el Salvador del mundo, en el Salvador del universo. Los líderes humanos se quedarán mudos, se quedarán asombrados ante el siervo y verán el despliegue de su poder y su gloria como nunca antes lo habían visto.
el siervo cumplirá su misión. El siervo saldrá triunfante. Y por eso estos relatos muestran la grandeza de nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro primer aspecto. Nuestro segundo aspecto está en los versículos 53, capítulo 53, del 1 al 3. Dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El segundo aspecto que muestra la grandeza del sacrificio de Cristo es que nadie iba a creer en su misión. Nadie iba a creer en su propósito redentor. El versículo 1 hace dos preguntas retóricas que muestran que pocos creerían en el anuncio de Cristo, como así sucedió. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa expresión de la segunda pregunta, el brazo de Jehová, es usada para describir la fuerza o el poder del Señor. Es decir, lo que el profeta está diciendo es: ¿quién tiene el poder de Dios que puede creer en el anuncio del siervo? ¿Quién? La pregunta es retórica. La pregunta busca una respuesta negativa. Nadie puede creer. Nadie puede creer en el Señor si el Señor no les da la capacidad de creer. De hecho, como lo narran los evangelios, a pesar de que Cristo había realizado tantas y tantas señales, la gente permanecía en incredulidad, como lo leímos ahorita en la lectura. Incluso cuando el Señor murió, cuando estaba en la cruz, le dijeron: bájate para que creamos en ti. No, el Señor ya había resucitado muertos. El Señor ya había hecho milagros y no creían en Él. Mire de hecho lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 37 al 40. Juan capítulo 12, del 37 al 40. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahí es muy claro, ¿no? La gente no iba a creer. No iba a creer a pesar de tantos milagros que hizo. ¿Y sabe por qué? Porque los milagros no salvan a una persona. No. Los milagros no salvan a una persona. Por eso, en 15 días vamos a estudiar, o en 3 semanas más o menos vamos a estudiar, cómo algunos le iban a decir al Señor Jesús: Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre levantamos esto y esto y otro. ¿Pero qué les dirá el Señor? Apartados de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los milagros no salvan, no traen salvación. No traen salvación. Y esa expresión que viene a continuación, que dice en el versículo 2, subirá cual renuevo, se refiere al curso de la vida de Cristo, se refiere a su nacimiento y su desarrollo. Y la frase delante de Él, subirá cual renuevo delante de Él, significa que el Señor Jesús siempre estuvo en la presencia de Dios, siempre estuvo haciendo lo que a Dios le agradaba, como vemos cuando era pequeño y estaba en el templo de Dios en los asuntos de su Padre. Luego el versículo 2 menciona la tierra seca y como raíz de tierra seca. Y esto describe la baja condición social que el siervo de Cristo, el siervo de Dios iba a tener. Y esto nos damos cuenta porque sabemos que nuestro Señor Jesús no nació en un palacio, sino que nació ¿en dónde? En un pesebre, lleno de animales, y creció en la despreciada ciudad de Nazaret en esa época. Pero además el pasaje, el versículo 2, dice que no hubo parecer ni hermosura en Él. No hubo parecer ni hermosura en Él. Y estos dos adjetivos no solo nos hablan de cualidades externas o de apariencia, sino que describen la total humillación del siervo, ya que nadie pensaría que esa persona iba a ser el Mesías. Nadie. Cristo, cuando llegó al mundo, y de hecho hoy en día, no encajaría en absoluto en la imagen del líder, ni antes ni ahora. La gente no se sentía atraído por Él. La gente no buscaba estar con Él por sus planes, por la profundidad de su enseñanza. Por eso el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Por eso es que Él fue el rechazado,
el hombre más rechazado de todo el universo. Pero además no solo fue su falta de atractivo, sino porque fue, y mire lo que dice a continuación en el versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa palabra dolores viene de una raíz hebrea que significa tener un terrible dolor emocional y mental. Y la palabra quebrantos se refiere a una tristeza, a una aflicción interna que simplemente desgasta a una persona. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta al leer los evangelios? Que mientras el Señor Jesús estaba caminando sobre esta tierra, continuamente veía todo el pecado, continuamente veía toda la maldad, y al ver que era rechazado y que nadie acudía a Él por salvación, simplemente le dolía y eso le quebrantaba. Mire lo que dice Mateo 23, 37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Continuamente el Señor estaba sintiendo este dolor y este quebrantamiento porque nadie acudía a Él en busca de salvación. Y debido a lo que estos versos narran, es que la reacción final de los hombres fue haberse, ¿qué? Mire lo que dice el versículo 53 una vez más, fue haberse escondido, menospreciar y no estimar al siervo. Ahí dice: escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es que los hombres encontrarían tan repugnante al siervo que apartaron sus rostros de Él como si estuviera afectado por alguna enfermedad inmunda. Y en lugar de considerarlo querido, en lugar de considerarlo estimado, ahí dice que no lo estimaron en absolutamente nada. No lo estimaron en absolutamente nada. Y es que Jesús fue despreciado más que cualquier otro hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Lo despreció su familia con sus hermanos, lo despreció su propio pueblo que pensó que había perdido el sentido. Lo despreciaron sus compatriotas, lo despreció sus discípulos al final en su muerte, y lo despreció el mundo entero. Aquel que fue la fuente de todo gozo, aquel que es el dador de toda paz, aquel ante quien los ángeles y los arcángeles se inclinan en adoración, también fue rechazado. También se le llama varón de dolores por nuestro pecado. Y por eso la grandeza de su sacrificio, a pesar del desprecio que vivió, a pesar de que nadie creyó en Él, a pesar de eso, nuestro Señor es grande. Él completó la misión de Cristo. Tercer punto. El tercer aspecto que muestra la grandeza del sacrificio de Cristo es que sufriría voluntariamente por nuestra culpa y pecado. Mire lo que dice versículos 4 y 5 del capítulo 53. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí se muestra la grandeza de nuestro Señor, porque iba a sufrir voluntariamente por nuestra culpa y por nuestro pecado. El carácter de sustituto de los sufrimientos del Señor es enfatizado con el contraste en las palabras Él y nosotros. De hecho, el original hebreo afirma este carácter con más fuerza, utilizando pronombres enfáticos que se refieren al siervo. Mire lo que dice una vez más, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó, ¿qué? Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Mas él fue, ¿qué? Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No? Aquí se muestra el precioso carácter de Cristo como sustituto. Pero una pregunta que es importante hacernos y responder: ¿qué enfermedad y qué dolor tuvo que llevar Cristo? ¿Qué enfermedad y qué dolor tuvo que llevar nuestro Señor? ¿Será una enfermedad física o una enfermedad espiritual?
Recordemos que Isaías le está hablando a los exiliados en Babilonia, ¿cierto? ¿Y por qué estaban los exiliados en Babilonia ahí? Porque habían desobedecido a Dios. ¿Cuál era la enfermedad que los llevó ahí? Su rebelión y su pecado. Su rebelión y su pecado. Isaías, de hecho, en todo su libro nunca habla de dolencias físicas. Nunca. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Mire cómo abre el libro. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y mire la razón por la cual el pueblo fue llevado al exilio. Dice Isaías 1, 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Del pecado. Del pecado. ¿Está hablando de alguna enfermedad física? No. No está hablando de ninguna enfermedad física. Por lo tanto, la restauración prometida es una restauración ¿de qué? De su rebelión. Es una restauración de su rebelión. Además, el versículo 5 y 6 dice explícitamente que la razón por la cual el siervo fue herido y molido es ¿por qué? Por el pecado de otros. Por el pecado de otros. Nunca, escúcheme bien, estos versículos hablan de que Cristo murió en la cruz por la sanidad física de alguien. Nunca. Tristemente, esto se ha malinterpretado en muchas iglesias, en muchos grupos, pensando que aquí se habla de enfermedades físicas. Y entonces se cree que los cristianos ya no deberían estar enfermos y que si están enfermos es por culpa ¿de qué? De su pecado. Es que usted no confiesa, como le dijeron a Job. Confiese. Pero ¿qué dice acá, hermanos? ¿Por qué murió el Señor por nosotros? ¿Porque fuéramos sanos físicamente? No. Nunca dice eso. El Señor habla de la peor enfermedad que tiene el ser humano, que es la enfermedad del pecado. Nunca se habla de que el Señor fue herido por nuestra sanidad física. Y entonces declare y reclame su sanidad. Es una mentira que le ha hecho daño a muchas personas, hermanos. A muchas personas. Porque además los hace centrarse ¿en qué? En ellos mismos. Los hace centrarse en lo terrenal y no en lo espiritual. Porque a pesar de que una persona esté enferma con un diagnóstico crónico en su cuerpo, eso no es lo más importante. Lo más importante es ser sano de la peor enfermedad, que es la del pecado. Esto no habla de enfermedades físicas, sino de la peor enfermedad, es la del pecado que nos condenaba al infierno. Y cuando el versículo dice ahí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, significa que Cristo tomó sobre sí mismo lo que realmente nos pertenecía. ¿Qué realmente nos pertenecía? El pecado. Y nada podría representar más gráficamente la obra vicaria del sacrificio de Cristo, quien llevó la pena por el pecado del hombre. Pero esto no fue hecho sin dolor, no. Esto no fue hecho sin sufrimiento. Mire lo que dice a continuación. Esa frase que viene a continuación que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Esto describe un sufrimiento indescriptible. Esa palabra herida y esa palabra molido en el original hebreo son las palabras más fuertes para referirse a una muerte violenta e insoportable. El Señor fue herido, el Señor fue molido y el Señor sufrió tal dolor, que ninguno de nosotros puede haber experimentado o podrá experimentar para darnos paz con Dios.
para darnos paz con Dios, para darnos sanidad del pecado, lo cual se afirma en la siguiente frase, en donde dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros éramos rebeldes y pecadores. Nosotros habíamos quebrado la ley de Dios. Nosotros nos merecíamos la condena en el infierno. Y así como la única manera en que un infractor puede estar en paz con la ley es al sufrir el castigo que esa ley exige para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, debíamos recibir ese castigo. Debíamos haber recibido ese castigo, pero no lo recibimos. No lo recibimos, hermanos, porque Cristo sufrió los azotes que nos pertenecían a nosotros. Cristo sufrió las heridas, los puños, los golpes que tú debiste haber tenido. Cristo lo hizo. Debido a que Él tomó nuestro lugar, ahora tenemos paz con Dios y no estamos condenados, hermano. Mire lo que dice Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos rebeldes, en guerra con Dios. Estábamos en enemistad con Él, odiándolo, pero por lo que ocurrió en la cruz, por la obra de nuestro Señor, ahora estamos para siempre en paz con Dios. Y esto es un maravilloso cuadro de la sustitución sacrificial de Cristo, quien fue aplastado, quien fue quebrantado por nosotros. Nosotros, que íbamos para el infierno, pero por el sacrificio de Cristo, ahora vamos al cielo. Jesús mismo hizo esto, no tenía sustituto, Él mismo era el sustituto, sometiéndose voluntariamente a los horrores de la cruz, a la humillación de la cruz. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Juan 10, del 17 al 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo, Él fue quien puso su vida. Él fue que se puso como sustituto por nosotros. Él fue quien sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. Escuché la historia de un hombre que estaba profundamente preocupado por sus pecados. Profundamente preocupado por sus pecados. Y una noche tuvo un sueño en el que veía a Jesucristo siendo azotado salvajemente por un soldado. Y cuando el cruel azote cayó sobre la espalda de Cristo, este espectador se estremeció profundamente porque dejaron abiertas las heridas de su cuerpo, sangrado e hinchado. Cuando el que empuñaba el látigo, este soldado, levantó el brazo para golpear al Señor nuevamente, el hombre se apresuró a detenerlo. Y mientras lo hacía, este soldado se giró y el soñador se sorprendió al ver su propio rostro. Este hombre se despertó sudando frío, consciente de que su pecado había producido este doloroso castigo al Salvador. Y al pensar en el sufrimiento recordó estas palabras de Isaías 53, 5. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue el sacrificio de Cristo, hermanos, el que quitó nuestro pecado, el que nos dio la paz con Dios y la sanidad de nuestra alma. La grandeza de Cristo se ve en que Él iba a sufrir voluntariamente por cada uno de nosotros. Cuarto punto.
El cuarto aspecto que muestra la grandeza del sacrificio de Cristo es que fue Dios quien lo castigó. Fue Dios mismo quien lo castigó. Mire lo que dice el versículo 6 de Isaías 53 y el versículo 10. Isaías 53 del versículo 6 y saltamos al 10. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vaya al versículo 10 que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 6 empieza con la frase diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto muestra que así como las ovejas se desvían del rebaño y se desvían de la seguridad del pastor, nosotros nos desviamos del camino de Dios. Y esto describe no solo a la nación de Israel, que en ese momento rechazó a Dios, y luego con Cristo, en el momento del profeta Isaías, rechazó a Dios, y luego con Cristo también lo rechazó, pero también a todos los pecadores. ¿Recuerda Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12? Romanos capítulo 3 del 10 al 12. Mire lo que dice. Dice Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. No hay nadie, hermanos. Ni antes, ni ahora, ni después. No hay nadie que busque a Dios por su propia iniciativa. Cada uno hace lo que quiera, como dice ahí. Todos nos descarriamos como ovejas, uno de los animales más tontos que existe, que tratan de buscar su camino, lejos del pastor. Y lo justo era que nosotros debíamos haber sido castigados. Pero ¿qué es lo que dice el versículo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momentico. ¿Quién? Jehová. ¿Quién? Dios Padre. Dios Padre. Fue Jehová quien hizo que la multitud de pecados y el peso del castigo cayera ¿sobre quién? Sobre el siervo sufriente. Sobre el siervo sufriente. Y esto nos enseña una vez más algo muy importante, y es que la provisión de Cristo como sustituto es obra de Dios, no es merecimiento del hombre. La provisión de Cristo como nuestro sustituto es obra de Dios, no es un merecimiento del hombre. Fue Jehová quien mató a su siervo para pagar la deuda del pecado que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Fue Jehová mismo pagándola con su preciosa sangre. Y una frase similar es repetida en el versículo 10. Mire el versículo 10, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Interesante, ¿no? Es como si Isaías supiera, o más bien el Espíritu Santo supiera, que la gente no pensaría que Dios mismo iba a quebrantar a su propio siervo, ¿no? Como que si eso fuera a causar ¿qué? Una incomprensión, algo incongruente, algo que no debíamos esperar. Pero ¿quién está diciendo que está quebrantando al siervo? Jehová mismo, Dios mismo. Y las palabras que utiliza son muy dolorosas. Quebrantar habla de un golpe aplastante, es quebrar algo en pedazos. Y eso fue lo que cayó sobre Jesús en la cruz, cuando Él fue hecho pecado por nosotros, cuando sufrió toda la fuerza de la ira del Señor, de su Padre, por nuestro pecado. Fue Dios mismo el que quebrantó a su Hijo. Y la razón, como dice el versículo 10, fue para que hiciera expiación por el pecado. El verso dice que el siervo puso su vida en expiación por el pecado. ¿Qué es expiar? Expiar significa quitar la culpa mediante el pago de una sanción. Cristo hizo expiación porque quitó la culpa, porque quitó la consecuencia del pecado para nosotros por medio de la ofrenda de su vida. Pero lo increíble aquí es que no solo Dios cargó sobre Cristo nuestra culpa, sino Él mismo puso su vida por nosotros. No solo es sorprendente y tal vez incongruente en nuestras mentes que el Padre nos amara tanto que voluntariamente sacrificara a su Hijo como sacrificio.
incluso aplastando a su Hijo, sino que también es sorprendente que el Hijo nos amara tanto que voluntariamente se convirtiera en el Cordero sacrificial. Las dos voluntades no se contradicen la una a la otra. No, vemos la voluntad de Cristo y la intención del Padre trabajando en armonía. Trabajando en armonía. ¿Y por qué? Por nuestra salvación. Por nosotros, hermanos. Por nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, hermanos, muchas veces hemos leído este versículo y pensamos, tan lindo el amor de Dios. Y claro que sí, es lindo. Tan lindo el amor de Dios que me trajo salvación. Tan lindo el amor de Dios que Cristo murió por mí. Hermanos, esta fue la peor injusticia que existió. Esto fue el peor dolor que algún ser humano podría tener. El Señor Jesús fue desfigurado. El Señor Jesús no solo fue desfigurado, sino que sufrió la ira del Padre por su pecado y por mi pecado. Cristo murió en la cruz y eso no fue fácil. Cristo se sacrificó y eso no fue algo que debemos pensar ligeramente. Cristo lo hizo con tanto amor que le costó su muerte y a Dios que matara a su Hijo. Pero gracias a Dios, la historia no acaba ahí, porque el mismo versículo 10 dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto describe que luego de la muerte del Mesías, Él resucitaría para ver a su descendencia. Él iba a ver ¿qué? Linaje, lo cual significa los hijos espirituales que nacerían por medio de la predicación del Evangelio. En el caso de Cristo, la muerte no lo privaría de ver su futuro linaje, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Aunque Dios fue quien lo castigó y Cristo voluntariamente lo aceptó, la recompensa es que muchos más hijos vendrían a esta familia. Y esto describe la grandeza del sacrificio de Cristo, hermanos. La grandeza del sacrificio de Cristo. El Padre lo sacrificó por cada uno de nosotros. Quinto punto. El quinto aspecto que muestra la grandeza de su sacrificio es la humillación que sufrió en la cruz. Mire versículos del 7 al 9 de Isaías 53. Dice ahí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. Aquí nos muestra la humillación de Cristo. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 9 se describe el proceso desde que Cristo es enjuiciado hasta que es enterrado. Versículo 7 describe el juicio. Versículo 8 describe la muerte y versículo 9 la sepultura del Señor Jesús. En todo este proceso hay una constante que yo quiero que nos fijemos. Y es que el siervo del Señor no dice nada, no hace nada y deja que todo le pase a Él. Deja que todo le pase a Él. Miren el versículo 7, el cual nos muestra el juicio que iba a sufrir el Señor. Esa frase, angustiado Él, significa literalmente en el hebreo, oprimido Él mismo. Es una palabra que se refiere a ser arrestado o a ser abusado en un juicio. Y luego dice el texto que iba a ser ¿qué? Afligido. Y esto transmite la idea de alguien que se humilla y muestra cómo Jesús se humilló a sí mismo dejándose afligir. La humillación del Señor llegó hasta tal punto que dice ahí el texto que Él no abrió su boca. No abrió su boca. Hermanos, esto no es normal. Esto no es normal para personas inocentes que están siendo torturadas. ¿Qué hacemos nosotros en la más mínima queja? Abrimos la boca. Abrimos la boca. Normalmente una persona que es inocente grita por la injusticia y clama por su inocencia. Pero el siervo de Jehová no dijo nada. No dijo nada.
sufre en silencio y no dice una sola palabra. Mire de hecho Mateo 27, del 12 al 14. Mateo 27, del 12 al 14. Mire lo que dice. Dice Mateo 27, del 12 al 14. De hecho, desde el 11 podemos leer. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Cómo fue el Señor Jesús a la muerte? En silencio, en silencio. Y dice ahí el versículo, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El silencio delante de los trasquiladores del Señor, delante de todos sus enjuiciadores, describe la entrega voluntaria de Cristo para ser el cordero sacrificial de Dios sin quejas ni protestas. El Señor fue verdaderamente como un cordero que no sabe que va a morir, con la diferencia que el Señor sí sabía. El Señor sí sabía. Y el punto central aquí es la disposición y la humildad del Mesías a morir. La disposición y la humildad del Mesías a morir. No solo aceptó el juicio injusto de los hombres, sino que aceptó el justo juicio de Dios en nombre de los pecadores injustos para hacerlos justos. Y esto es increíble. El Señor aceptó el justo juicio de Dios. El Señor sabía que no había otra manera de pagar el pecado de la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? En silencio, en silencio. Luego el versículo 8 describe la muerte de Cristo. Comienza haciendo una declaración del veredicto de ese juicio. Esta expresión que dice, por cárcel y por juicio fue quitado, muestra lo injusto que fue el juicio. Por cárcel y por juicio fue quitado, es decir, no se le hizo un juicio correcto. El Señor no cometió ningún delito, no se presentaron pruebas, de hecho todo lo contrario. Hubo muchas declaraciones de la inocencia del Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que aún así lo maltrataron físicamente, lo escupieron, lo golpearon con los puños en la cara, lo golpearon en la cabeza con palos y le aplastaron la cabeza con una corona de espinas. La peor injusticia que pudo haber existido. La peor injusticia. Pero mire lo que dice a continuación. Después dice la frase, y su generación, ¿quién la contará? Esta frase es difícil de traducir, pero debido a que estamos hablando de un juicio, describe que nadie en el juicio defendió a Cristo. Es una pregunta retórica, donde dice, ¿quién la contará a su generación? ¿Qué significa esto? Nadie de sus seguidores, nadie de sus discípulos estuvo presente o por lo menos valiente para protestar el veredicto que le estaban dando. Antes Pedro, cobardemente, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, lo negó. ¿Y sus discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No. Nadie de sus seguidores estuvo presente. Y la sentencia es que iba a ser ejecutado de la forma más vil. Dice ahí a continuación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta es una expresión judía que describe que iba a ser asesinado de una forma dramática, ser cortado de la tierra de los vivientes. Esta descripción de la muerte concluye afirmando una vez más cuál fue la razón de su muerte. ¿Cuál fue? La rebelión del pueblo. Dice ahí, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Una vez más nos recuerda a los lectores que el Señor está ahí por usted y por mí. Por usted y por mí. Finalmente mire el versículo 9. El versículo 9 describe la sepultura del siervo. En primer lugar dice que se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque el Señor iba a morir al lado de criminales. Al lado de criminales. Justos criminales. Pero aunque se dispuso con los impíos su muerte, dice después, con los ricos fue en su muerte. Como la Biblia menciona, Mateo 27, 57, el Señor Jesús terminó siendo enterrado en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea, que era muy rico. Un hombre que tenía una tumba nueva. Ese hombre había sido discípulo de él. Mire, según la tradición, Cristo
al ser enterrado con criminales, a ser enjuiciado como un criminal, debió haber sido echado al basurero, donde terminaban los criminales. Pero termina en una tumba nueva. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre no iba a permitir que terminara con los criminales. Increíblemente. Y esto fue hecho a la perfección 700 años después. 700 años después. Mire lo que dice de hecho Mateo 27, 57. No está ahí, pero quiero leerlo. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. 700 años después sucede literalmente lo que había profetizado Isaías. El Señor, Dios Padre, no iba a permitir que su siervo santo terminara como un criminal. El final del versículo 9 dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Una vez más, se reafirma la justicia, la santidad del siervo. Esto solamente era una forma de decir que Cristo era santo por dentro y por fuera. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. No había nada de pecado en él. Y debido a su santidad, el Padre no iba a permitir que terminara en el basurero. No. Es increíble el número de detalles que Isaías da y que se cumplen a la perfección en el sacrificio de Cristo. Es increíble. Hermanos, este fue el sacrificio del siervo sufriente cumplido a la perfección en nuestro Señor Jesús. Estos versículos no solo están ahí para darnos certeza de la profecía bíblica, sino sobre todo para mostrar que el siervo sufriente renunció voluntariamente a su vida y se sometió voluntariamente y obedientemente en silencio al propósito de Dios de morir. Aquí vemos la grandeza del sacrificio de Cristo en su humillación, en la mansa y tranquila sujeción, a pesar de la opresión cruel e injusta. Este es nuestro gran Señor. Y esto es lo que debemos recordarnos, no solo esta semana, sino todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. El sacrificio que hizo Cristo. Finalmente, miremos los últimos dos versículos del capítulo 53. Versículos 11 y 12, el último aspecto. Dice así versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La última característica que muestra la grandeza del sacrificio de Cristo es la justificación que logró. Este tema ya el Señor lo ha mencionado en otros momentos, pero aquí lo dice claramente, que el Señor hizo justificación para nosotros. Cuando el versículo dice, la aflicción de su alma, se refiere a que claramente su sufrimiento no fue solo en su cuerpo, su sufrimiento no fue solamente externo, sino en su ser interior más profundo. Seguramente este sufrimiento fue incluso mucho mayor que el sufrimiento físico que se vio obligado a soportar. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38, que nos habla del sufrimiento interno que tuvo el Señor. Mateo 26, 38. Dice así. De hecho, desde el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su angustia, su alma estaba tan triste que luego sudó gotas de sangre. Gotas de sangre. Jesús derramó su alma hasta la muerte. Él lo dio todo por los pecadores. Él no hizo reservas ni siquiera en lo más íntimo de su ser. Ese es nuestro Señor Jesús. No se reservó absolutamente nada. Nada. Y como resultado de la angustia, dice ahí el versículo, quedará satisfecho.
¿Qué significa esto? Que la misión de Cristo de traer perdón y libertad de esclavitud del pecado será todo un éxito por su sacrificio. El pueblo ahora puede ser redimido y justificado. Y por eso la siguiente frase dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es Jesucristo, el único justo, y debido a su justicia estaba plenamente calificado para proporcionar justicia a todos los que creyeran en Él y se arrepintieran de su pecado. Mientras que los muchos, como dice el texto, tienen iniquidades, el siervo que posee justicia y justificará a muchos. Un versículo que me gusta mucho es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren, hermanos, esto es algo que no podemos comprender, algo que ni siquiera nosotros somos capaces de vivir. ¿Cómo vamos a pagar nosotros, siendo justos, la injusticia de otra persona? Bueno, hubo uno que lo hizo y nuestra deuda era eterna, porque era contra el Dios santo, santo, santo. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, que éramos pecadores, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, esto es el cristianismo. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Esto es lo maravilloso de Cristo. Cristo no vino a darte una mejor vida ahora. Cristo no vino a sanarte de tus enfermedades. No. Cristo no vino a que tengas una vida en abundancia según el mundo. No. La mayor recompensa que podemos tener es que somos justificados delante de Dios, que ya no somos condenados, que ya no vamos a ir al infierno por toda la eternidad. La justicia de Cristo increíblemente se pasa por la fe a usted y a mí. Usted que es un pecador, usted que es un idólatra, usted que se la pasa pensando en cosas mundanas. Solo por la gracia de Cristo, solo por la fe en Cristo, solo por nuestro Señor Jesús. Hermanos, esta vida vale la pena si entendemos esto: que Cristo fue muerto en la cruz por nosotros y nosotros fuimos justificados por Él. Por lo tanto, como concluye el capítulo 53, Dios actuará engrandeciendo al siervo. Dice ahí, se acaba de describir todo el sacrificio del Señor, y ahora Jehová va a describir una vez más las recompensas de su sacrificio. Dice ahí la frase primero: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Describe el final de una batalla que muestra al rey que venció, a un rey que había vencido. Esta frase final muestra que el Señor iba a salir vencedor. Por eso luego la siguiente frase: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, por eso salió vencedor, porque fue contado por los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí se describe por última vez el sacrificio de Cristo, su victoria y el regalo a los creyentes de la redención. Lejos de ser despreciado, lejos de ser rechazado, el siervo tendrá lugar en la primera línea, repartiendo botín con los vencedores. Hermanos, Cristo salió victorioso. Eso es lo que vamos a hablar de hoy en 8 días. La resurrección de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, y escuche bien, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esta es la grandeza del sacrificio de Cristo. Esta es la grandeza del sacrificio de Cristo. Su muerte, su sacrificio, todo lo que fue expuesto siendo justo. Este es nuestro Señor. Un siervo que sufrió injustamente para librarnos del infierno y para ganar nuestra salvación. Hermanos, que esta semana y que todos los días de nuestra vida podamos recordar este capítulo. Un capítulo que deberíamos repetir constantemente. Él fue molido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras ofensas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Este es nuestro maravilloso Señor, quien sufrió el desprecio total, los golpes externos e internos, para que hoy nosotros pudiéramos tener salvación. Este es nuestro maravilloso Señor, nuestro precioso Señor. Que la muerte de Cristo siempre sea un recordatorio en nuestra vida de cómo debemos vivir para Él, honrando y glorificándolo. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Padre, yo te pido que esta semana no sea una semana más, que culturalmente recordamos tu muerte, Señor, y tu resurrección. Que esta semana, Señor, podamos entender realmente lo que tú viviste, lo que tú sufriste y lo que te costó nuestra salvación. Tú fuiste molido por nosotros. Tú fuiste herido por nuestra culpa. Tenemos hoy paz con Dios por ti, Cristo. Que seas tú lo más precioso en nuestra vida, Señor. Que seas tú lo que más valoremos. Que seas tú y solamente tú, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, a que cada día este precioso Evangelio sea el filtro de todo lo que hagamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.